Ahí yo empiezo. Ahí está grabando. Bien, ahí está Ahí está grabando. grabando. Bueno, Hay una alumna, Evelyn Torres, que está esperando ingreso también. Se está uniendo, está asegurada. Ah, Bueno, estamos en condiciones de iniciar, creo ya, haciendo la del bueno, cuarto. empezamos entonces. Ah, Pará. me tenés que permitir. Ahí está, te dice Da- coanfitrión. da- ahí está. Perfecto. Espera un segundito que voy a hacer algo. ¿Qué es esto? Bueno, bien, ahí estoy compartiendo El Power, sí. el PowerPoint, pero a ver, un segundo que intento hacer una cosa que en general la tengo que hacer desde afuera. Sí, Xiomara, seguimos con la unidad número 7. Hoy se ve el punto 3 de la unidad 7. Sí. Bien, ahí está en toda la. Ahora sí, 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 está. listo. Bueno, entonces vamos a ver en el día de hoy, como decía bien recién Tomás, el punto 3 de la unidad 7, que es concepciones de la argumentación. Aquí vamos a intentar observar muy grandes rasgos de diferentes teorías de la argumentación. eh, Básicamente las que ha seguido en su trabajo el profesor Manuel Atienza, que es quizá o seguramente el mayor experto en habla castellana, en habla española, sobre este tema. Es el creador y director de una escuela de teoría de la argumentación en la Universidad de Alicante, en España, que ha formado una verdadera escuela, tanto en la propia España como en toda Latinoamérica, Argentina incluida. Y vamos a intentar ver, vuelvo a decir, en un repaso bastante general, pero que entiendo o intento por lo menos que ataque los principales problemas de la argumentación, que es lo que nosotros procuramos ver en esta materia. Ustedes van a ver argumentación más adelante en la carrera con mayor profundidad, eh, y de manera específica. No es que vamos a intentar aquí, ni mucho menos, dar un curso o siquiera un seminario sobre argumentación, sino ver de qué manera
estas teorías de la argumentación contribuyen al tema que nosotros estamos analizando en estas unidades, la unidad 6 y la unidad 7 fundamentalmente, que es la teoría de la decisión jurídica. Es decir, ver cómo operan estas teorías al interior de la teoría general del derecho y cómo podemos utilizarlas en aras de esta cuestión que nos preocupa o que nos problematiza en esta parte del programa y que, como venimos diciendo, o han venido diciendo, mejor dicho, es uno de los focos centrales, sino el foco central del mismo programa, es decir, la teoría de la decisión jurídica. Bien. Básicamente, ¿verdad? Perdón. La práctica del derecho, dice Atienza y nosotros compartimos, consiste básicamente en argumentar. Es decir, cuando hacemos lo que hacemos como juristas, lo que hacemos es utilizar prácticas que denominamos argumentativas para lograr persuadir, ya vamos a ver una diferencia aquí muy importante, persuadir a nuestros interlocutores, a nuestras interlocutoras, de alguna cuestión en particular. Pudiéramos decir, ya que de esto venimos hablando, de alguna decisión en particular acerca de un problema jurídico. Y esto lo señala bien también Atienza. Todos argumentamos, argumentan los abogados, las abogadas, argumentan los jueces, las juezas, argumentan las partes en conflicto, aun cuando o no sepan derecho o no sepan estrictamente en qué consiste argumentar, jamás hayan ido a un curso de argumentación o hayan especulado o trabajado sobre alguno de los problemas que vamos a ver hoy en nuestra clase, ¿verdad? Eh, es, eh, por lo tanto, tenemos que advertir que el no tener sobre las espaldas, o mejor dicho, en nuestra mente, un curso o una capacitación en materia de argumentación, no implique que no podemos argumentar o que de hecho no estemos argumentando. Como dice Luhmann, también es importante, y yo les hago esta advertencia ahora en el comienzo de la clase porque me parece honesto y relevante hacerlo, que para hablar sobre la argumentación hay que argumentar. Digamos, esta misma clase, si ustedes la leen o la escuchan en un segundo plano, la pueden ver como la de una persona que argumenta sobre la argumentación. Es decir, que al hablar sobre la argumentación estoy argumentando. Y en esto, ¿por qué les digo que creo que es una advertencia honesta? Y lo es porque, como bien calculo, ya les habrá advertido la profesora Calvo anteriormente, esta cuestión de la argumentación, y lo vamos a ver muchas veces a lo largo de la clase, tiene una profunda vinculación con la teoría de la verdad. Y al tener una vinculación con la teoría de la verdad, tiene una vinculación con la política, tiene una vinculación con la ideología. Y voy a hacer aquí un breve breve referencia histórica. Tal vez ya la han mencionado, pero creo que vale la pena insertarla en el curso de la clase. Las primeras, esto sí, seguramente sí lo han visto, las primeras ensayos sobre la argumentación se dieron en Grecia. Y no extrañamente, sobre todo y particularmente en Atenas. Y no extrañamente, estas
estos primeros estudios, estas primeras manifestaciones, estas primeras teorías sobre la argumentación, estuvieron vinculadas con los movimientos políticos de Atenas. Las discusiones entre, por ejemplo, Sócrates y Platón y eh, los sofistas son digamos, una expresión de ello. Ustedes seguramente recordarán que Platón decía que había que distinguir entre convencer y persuadir, que convencer era, digamos, la acción, digamos, la acción discursiva, a través de las cuales se lograba llegar a la verdad a través del método. Y lo que se obtenía era una, si quieren ustedes, una táctica, una técnica dirigida a obtener la adhesión del interlocutor en la que no importaba la verdad. Esta distinción fue largamente, digamos, presente, es decir, la teoría de Platón tuvo y tiene una larga perduración en este sentido, y esta distinción entre un camino por el que se llega a la verdad y un camino por el que solo se obtiene consenso, muchas veces entre ardides de tipo retórico, ha quedado muy instalada en la cultura occidental. Yo discrepo con como los autores lo hacen, y me atrevo a afirmar, como otras también, que ya a todo este problema que analizando durante de la unidad en la que estamos trabajando, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Platón tenía, como ustedes saben, una teoría de las ideas, una teoría del conocimiento, según la cual, creo ya he referido en alguna oportunidad anterior, cual los seres humanos podemos acceder a verdades absolutas. Según seres humanos, somos portadores de un alma inmortal, pero que cuando nacemos a la vida biológica, por así decirlo, que estos éramos en la vida a partir del momento del nacimiento es desolvidar, o si quieren. Bien, entonces les decía, según la teoría de la caverna, o según la alegoría de la caverna de Platón, los seres humanos estamos por lo general, respecto de nuestro conocimiento del mundo, sumidos en las tinieblas de una caverna, en donde en su fondo vemos proyectadas las sombras de las cosas. Las cosas, según Platón, están iluminadas por unas fogatas que desde detrás, como si fuese hoy en términos actuales, una pantalla. De hecho, parece que había algún tipo de juegos o espectáculos en la Grecia de entonces de este tipo,
que le habrían proporcionado la metáfora a Platón, entonces verían solo las sombras de las cosas, no como las cosas son. Que en cambio, las personas que salen de la caverna y acostumbran sus ojos a la luz del sol, que siempre los deslumbrará primero, como le ocurre a cualquiera que pasa de la sombra profunda a la luz, y podrá ver a las cosas como son. ¿Y en qué digo que esto tiene profunda raigambre con lo que estamos tratando y connotaciones políticas muy fuertes? Y es porque en la teoría antropológica y política de Platón, los seres humanos, por de pronto, son portadores de o un alma de oro, un alma de plata o un alma de bronce. El alma de oro es la de aquellos que tienen la facultad de la sabiduría, son los filósofos. El alma de plata la tienen los que tienen el valor, que son los guerreros, y el alma de bronce la tienen los que tienen la templanza como valor, que son entre otros, en general, los artesanos. Esta idea de Platón, como ustedes verán, tiene unas claras resonancias clasistas. Obviamente, los que tienen un alma de oro son muy pocos. En la praxis serán los hijos de los aristócratas que puedan dirigir sus intereses hacia el conocimiento, hacia esa anamnesis, hacia esa recuperación de la memoria de las cosas, y en la República, su principal tratado político, Platón dirá que la república ideal es aquella que es gobernada por los filósofos, es decir, por unos pocos. Una especie de oligarquía del conocimiento, ¿no? Quiero volver a cerrar, quiero intentar cerrar el argumento. Fíjense, estamos dando una clase de argumentación y preciso argumentar para explicarla. En este argumento, la tesis de Platón es que algunos tienen la facultad de conocer. Esos que tienen la facultad de conocer son los que tienen que gobernar. El gobierno de la ciudad, entonces, es el gobierno de unos pocos. ¿En qué se apoya esta tesis de Platón? Se apoya fundamentalmente en la teoría de que solo algunos acceden a la verdad. Contrariamente a la tesis de Platón, los sofistas opinan que la verdad es una cuestión que se obtiene por el consenso, una forma de determinar la verdad en términos absolutos, y que por ende la verdad solo puede resultar del debate, de la argumentación entre todos los particulares. No extrañamente, así como Platón es partidario de los gobiernos aristocráticos, clasistas de Atenas, y ha defendido a este partido, o al partido, pudiéramos decir, conservador de Atenas, los sofistas forman parte del Partido Democrático, del partido que, estamos diciendo partido en términos anacrónicos, ¿no? En términos actuales, no usados entonces, pero para poder tener aquel sector que, tras las reformas de Clístenes, que dividió precisamente el Ática griega Doctor Douglas Price, ¿me ve a mí? Diga, ¿Escucha? lo escucho, doctor. Ahí está. Después de la historia de las Malvinas, no es Price, sino Price. Dígame, Perdón, doctor Douglas, sí, ¿me escucha? sí. Estoy en ¿No se clase, escucha? Alberto. ¿Que perdiste la voz? Che, ¿perdiste la voz? A ver, un segundo, por favor.
Ah, pues está dando clase a otros también. Sí, hasta cuando no. ¿A ustedes tres nada más? No, a todos, profesor. Ah, bueno. Hola, profesor Valladini, ¿Cómo le va? ¿cómo le va? Está bien, estaba acá con una señorita escuchándolos. Y yo pensé que estaban Sí, conectados Estamos en solamente clase. con ella, pero... no, estamos en la clase general y las autorizamos a escuchar ahí porque es un ámbito donde iban a tener silencio para escuchar la clase. Bueno, pero invadimos nosotros ahora, ¿eh? Bueno, La Bueno, cátedra nuestra invadió. No bueno, sé si es más Sergio les importante dirá, que les la de pido ustedes, pero disculpas a las está bien alumnas que invadida. autorizamos ¿Eh? entonces y ¿Qué? Sergio les dirá dónde pueden dirigirse a tomar la clase. Bueno, bueno. le doy un mando un abrazo a Alberto, Jorge gracias, Alberto. No y a sé ustedes cómo también. pueden hacer las ¿Eh? chicas que están ahí para escuchar la clase. Bueno, Y pero la lo que pasa es que vamos a biblioteca. tomar examen nosotros. Sí, no, está bien, Alberto, ningún problema, nada, nada, resolveremos de Ahora algún le van a modo. asignar otra Gracias. aula. ¿Eh? Gracias. Igual, No, Sergio les Alberto, va a indicar el aula que pueden ir. Alberto, te Bueno, pido le comentes que la clase se está grabando a todo evento por las dudas tuviesen alguna disrupción. bueno, cómo no. Muchas Les mando gracias, un abrazo. Hasta luego. Otro para ti. Gracias. Bueno, a ver. Disculpas, el ámbito estaba disponible para que lo usen las alumnas y no sé por qué lo dispuso las Bedelía utilizarlo con esa otra finalidad. Claro. Bueno, entonces, les decía, recupero un poquito esto que estuve hablando, algo que quedó confuso o que merezca una aclaración. Yo No, como tengo profe. estoy usando el compartir pantalla en pantalla completa, digamos, no puedo ver el chat al mismo tiempo, así que si alguien de la cátedra me avisa si hay preguntas en el chat, se lo agradezco. Jorge, acá pregunta un compañero Ah, si es posible así explicar ahora de lo nuevo la veo. parte de los sofistas. Los sofistas. Bien, vuelvo a ello. Decía entonces que hacia finales del siglo VII a.C., se empiezan a producir movimientos en el Ática griega. El Ática es la región en donde está Atenas, es la región que gobernaba, por así decirlo, ustedes saben, es la época en Grecia de las llamadas ciudades-estado. Atenas es la principal de ellas, ustedes saben, su enemiga tradicional era Esparta, pero la ciudad más importante es o fue Atenas, y se comienzan a dar una serie de cambios que, por supuesto, desde la perspectiva político-sociológica, tienen que ver con el gran desarrollo económico y demográfico que ha tenido Atenas, que dan por resultado que se produzca cambios políticos. Y esos cambios políticos tienen básicamente este componente. A partir, como les digo, de la dictadura de Clístenes, se organiza la forma de elegir a los representantes, a las instituciones del gobierno de Atenas, no en el modo tradicional que se elegían por tribus, por las tribus, la comunidad del Ática, es decir, un viejo sistema de tipo segmentario, clasista, etcétera, por un sistema que no lo reemplaza totalmente, que es una mixtura, pero en el que la transformación sustancial que hace Clístenes es la de que ahora las elecciones, en lugar de hacerse por tribus, por familias, se hace por espacios geográficos. Divide al Ática en demos. Demo es pueblo. Divide en lo que ahora llamamos circunscripciones. Entonces, toda la gente que vive en el demo X elige sus representantes. Toda la gente que vive en el demo T elige los suyos y así sucesivamente.
Como les digo, no es tan puro el sistema tiene, digamos, reminiscencias del pasado, permanecen instituciones del pasado mixturadas con estas de las reformas de Clístenes. Y la expresión democracia viene de ahí. Cracia es gobierno. Entonces es gobierno de los demos, que hemos transferido con el curso de los siglos a gobierno del pueblo. Pero este es el origen. Y en ese origen tiene fundamental importancia esta idea de una práctica que ya había nacido en Atenas sobre adoptar decisiones, sobre todo en las asambleas, a partir del discurso. Y también se había lentamente ido formando la práctica de tomar las decisiones en los juicios a través de jurados populares que eran elegidos en un gran número, y en esos juicios actuaban las partes guiadas por los que se llamaban logógrafos, actuaban las partes defendiendo sus posiciones, el que acusaba por lo que acusaba, el que se defendía por lo que se defendía, utilizando técnicas de argumentación que estos logógrafos, estas personas, logógrafo sería como un experto en palabras, les enseñaban a organizar, inclusive le escribían, bueno, no existía una gran práctica de la escritura, les transferían los argumentos que les enseñaban los argumentos que tenían que utilizar o en la asamblea o en los juicios, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí que en estos juicios no hay juez, sino que hay un jurados que eran de 200 personas, 500 personas, 900 personas, según el tipo de cuestión que estaba en juego. Eran cargos públicos, eran cargos del Estado, que se elegían por sorteo, y las personas tenían que resultar, y acá viene la distinción entre estas dos partes, o convencidas o persuadidas acerca de, por ejemplo, la inocencia o la culpabilidad de alguien. Para aquella que le interese este tema mucho, siempre les voy a recomendar leer un texto de Platón, precisamente, que es ejemplar en este punto, como para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de argumentación, y cuando hablamos de argumentación en esas épocas, que es nada más ni nada menos que la apología de Sócrates. La apología de Sócrates, apología significa defensa, es un texto de Platón donde Platón describe, según su recuerdo, cómo fue el juicio a Sócrates, qué dijeron sus acusadores y qué dijo él en su defensa. Y ahí pueden ver muchas de estas cuestiones y de las técnicas de argumentación en juego. Respondo a la pregunta. Los logógrafos eran estas personas que enseñaban a hablar, enseñaban a defenderse, enseñaban a convencer en la asamblea, a persuadir, digamos, correctamente en la asamblea. Eran llamados originariamente, y siguieron siendo llamados así, sofistas. Sofía es en griego sabiduría. Eran sabios que enseñaban sabiduría. Pero, en tanto, algunos de ellos sostenían esta idea, si ustedes quieren, de la verdad en términos relativos, de que la verdad es algo a la que se arriba por el consenso de los que participan en los actos de habla o en los actos comunitarios, y por lo tanto tenían una tesis acerca de la verdad relativista, eran descalificados por Platón, también por Sócrates, como mercaderes de la palabra. Desde Platón se utiliza la palabra sofista
como, como término despectivo, ¿no? Es decir, cuando se quiere decir que a alguien no le interesa el argumento, que todo lo que le interesa es persuadir al otro, no importa cómo, y solo tiene una finalidad pragmática que es espuria, que le interesa solo llevar agua para su molino, todas estas cosas que ustedes deben haber escuchado decir alguna vez. Estas personas son personas, desde el punto de vista de Platón y de Sócrates, deleznables, y el acto. Y entonces, desde entonces, perdón, alguien tiene el micrófono abierto. Estas Ahí se silenció. personas, entonces, gracias. Estas personas tienen, digamos, son motejadas desde entonces como personas cínicas, como personas con algún grado de perversión en la práctica argumentativa, y desde entonces, para referirse a una persona que no intenta en la comunicación, sino persuadir al otro de hacer o pensar algo, porque uno cuando no haga algo, sino simplemente lograr que el otro piense como uno. Cuando una persona no tiene un interés, digamos, de buena fe, de un interés, ¿cómo explicarles? Un interés altruista, la construcción del conocimiento, entonces se lo llama sofista en forma despectiva. Y para referirse a los argumentos de este tipo, a los argumentos que solo buscan atender a la emoción, a la voluntad del interlocutor o la interlocutora, sin importar la verdad, se lo llama sofisma. El sofisma va a ser el argumento que procura convencer, no voy a usar la palabra convencer porque para Platón la convicción es el camino, es la meta a la que se llega a través de la dialéctica y es la que permite la obtención de la verdad. En el caso de los sofistas, esta búsqueda no es la que procuran, sino solamente obtener la adhesión del otro. Para los sofistas, inversamente, la verdad es un resultado del consenso y solo se pueden obtener consensos. Por ende, la verdad es una cuestión relativa. Y por ende, para los sofistas, la forma de gobierno que mejor se empareja, digamos, se aúna, se coliga con esta manera de pensar, es la democracia, porque la democracia es un sistema de gobierno basado en la presunción de que hay diferentes tesis acerca de todas las cosas y no podemos establecer la verdad absoluta sobre ninguna de ellas. Es decir, este es el tema o es el marco ideológico que les pido retengan para esta cuestión y la van a recuperar o van a recuperar este problema y esta conexión entre teoría de la argumentación y teoría política y jurídica cuando hagan filosofía del derecho en cuarto año. ¿Quedó claro ahora lo de los sofistas? Bien. Entendido que sí. Bien, entonces, continuamos. Perdón.
justamente aquí tenemos las primeras cuestiones relativas a la argumentación. Hay formas de razonamiento. Tenemos, pongo así, una implicación o una inferencia lógica o una argumentación válida desde el punto de vista deductivo. Aquí vamos a trabajar mucho con el tema formas deductivas, formas inductivas, cuando la conclusión necesariamente es verdadera si las premisas son verdaderas. Aquí hay algo que quizá valga la pena recordar. Lo hemos ya visto, seguramente lo han visto ya en la unidad anterior. Y es que cuando aplicamos en el silogismo del que hablamos en la unidad 6, cuando aplicamos las reglas silogísticas, nosotros podemos tener la certeza de que hemos realizado una operación deductiva válida, pero la verdad de la conclusión no depende de ello, sino depende de la verdad de las premisas. Me explico. Si yo digo, el Código Penal dice que quien matare a otro será condenado con de 8 a 25 años de prisión. Y digo, en juicio se ha probado que XX ha matado a otro, y luego, conforme el Código Penal argentino, XX debe ser condenado a 8 a 25 años de prisión, mi argumentación desde el punto de vista lógico es deductivamente válida. Pero, verdadera la conclusión, y alguno podrá decir que en esta materia debiéramos añadir que para que sea además justa la conclusión, las premisas que utilicé debieron ser verdaderas a su vez. Es decir, que efectivamente el Código Penal argentino diga que quien matare a otro será condenado con de 8 a 25 años de prisión, y efectivamente que conforme las probanzas de autos o del expediente, del juicio, XX es quien mató a T. Y esto lo podríamos trasladar a una multitud de ejemplos. Por eso decimos que la lógica deductiva puede presentarse como una forma axiomática o como un sistema de reglas de inferencia. Pero, digamos, es una forma regimentada de razonar. Y bajo ciertos presupuestos las conclusiones son verdaderas. Pero la forma natural de razonar, la que nosotros practicamos habitualmente, es la segunda, ¿no? Es decir, nosotros partimos de enunciados indeterminados en su valor de verdad, o hasta a veces incluso falsos, y llegamos a enunciados o conclusiones que pueden ser verdaderos o falsos. Aquí yo les pido que quienes no lo hayan leído nunca, lean la carta robada de Conan Doyle. Está mal escrito por mí, en donde pueden encontrar a ustedes, es básicamente el tipo de formas de inferencia que se utilizan justamente desde los viejos relatos acerca de Sherlock Holmes para aquí en casi todos los relatos, o los de Agatha Christie y otros tantos autores de novelas de misterio o policíacas, acerca de cómo se infieren las probabilidades de que las cosas hayan ocurrido de tal o cual manera. Todo esto sirve para decir que debemos distinguir entre el silogismo teórico, que se basa en un acto de pensamiento, por ejemplo, como cuando hacemos un cálculo matemático o desarrollamos una ecuación matemática, del práctico o normativo, que es aquel en el que tenemos por lo menos una norma, que es el caso de los silogismos jurídicos. ¿Por qué decimos
porque desde Kant, en realidad es más antiguo, pero desde Kant quedó bien establecido que hay dos tipos de razonamiento. El que Kant llamó el razonamiento puro, que es aquel que está dirigido al conocimiento justamente de las verdades del mundo o de las cuestiones del mundo, y el razonamiento práctico, que es aquel que está enderezado a la reflexión sobre aquel plano de la vida humana que se refiere a su conducta. Lo explico. Según Kant, el ser humano se inscribe, digamos, la acción humana se inscribe en dos planos: el plano del fenómeno y el plano del noumeno. En el plano del fenómeno, la acción humana está sujeta a las leyes de la causalidad universal, es decir, a las leyes del mundo. Esas leyes del mundo y esas partes de la conducta humana, la parte del fenómeno, son utilizadas o son analizadas desde la razón pura, es decir, de la razón sobre el conocimiento del mundo, sobre el conocimiento de las cosas, y a donde, con algunos matices y algunas, digamos, aclaraciones muy importantes para realizar, el ser humano puede propender al conocimiento de las cosas. En cambio, en materia del razonamiento práctico, es el razonamiento que se dirige al mundo del noumeno. El mundo donde dice Kant, no solo tiene sentido predicar la libertad, sino que además no tiene sentido predicar lo contrario. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que hay un mundo, el mundo, pudiéramos decir, de la voluntad humana, el mundo del libre albedrío, que es un mundo donde funciona nuestra voluntad, donde funciona nuestra volición, ¿no? Nuestro deseo y sus correspondientes decisiones de hacer las cosas, en donde no hay por así decirlo, no hay una sujeción a ninguna ley del mundo. Es decir, yo, como ser humano, como animal, como parte biológica del mundo, sigo el curso de la naturaleza, nazco, crezco, moriré, debo comer para sobrevivir, debo respirar para sobrevivir. Temas que yo no puedo alterar. Temas donde mi conducta como ser humano, mi experiencia como ser humano está sujeta a las reglas del mundo. Y sobre ellas, cuando conozco, lo que puedo hacer es aplicar la razón pura, puedo aplicar el silogismo teórico. En cambio, dicho esto, yo puedo decidir dar esta clase, no dar esta clase, cuidar de mis hijos, no cuidar de mis hijos, comportarme bien con los transeúntes cuando me cruzo con ellos en la calle, pagar los impuestos, no pagar, en fin, imagínense, todas las acciones que nosotros podemos realizar en ese mundo que él llama de la libertad. Ese es el mundo del derecho, ese es el mundo de las normas, ese es el mundo de lo práctico. Entonces, cuando hablamos de la razón práctica, estamos hablando de la ragione práctica, es el mundo, es el campo donde analizamos el problema de nuestro comportamiento libre, de nuestro comportamiento no sujeto a las leyes de la naturaleza, sino sujeto a nuestra voluntad. Justamente, haciéndose cargo de esta diferencia, Kelsen va a decir en la teoría general de las normas que el esquema de inferencia silogística propio del silogismo teórico, propio del pensamiento, llamémosle, de la razón pura,
aplicable al razonamiento jurídico, que no funciona en relación a las normas. Por ejemplo, no resuelve los problemas de conflictos de normas. En un célebre debate con otro teórico muy importante de su época, de apellido Klug, Kelsen va a reconocer, y Klug también, que cuando, por ejemplo, yo tengo un problema práctico, estamos en el campo de la ragione práctica, cuando yo tengo que decidir en una argumentación, la ley X que se opone, digamos, tengo dos leyes dos normas del mismo nivel, supónganse ustedes dos normas del Congreso, una que dice debe ser X y una que dice no debe ser X. ¿Mm? En este supuesto debe ser X, en el mismo supuesto no debe ser X. Estas dos leyes me dan soluciones confrontadas, es decir, tengo que elegir una u otra. Según dice Kelsen, no hay en el derecho una solución lógica, no hay un remedio lógico para decidir cuál de las dos normas aplico. El cuál norma aplique va a ser un acto de razón práctica, un acto de elección voluntaria entre la norma 1 y la norma 2. Y lo mismo dice la premisa, podemos tener problemas con las premisas fácticas. Es decir, las premisas fácticas bien pueden ser, llamamos premisas fácticas en un razonamiento de tipo práctico y fundamentalmente los tipos de tipo jurídico, a las premisas que se refieren a los hechos. Vuelvo a decir, a tomar el mismo ejemplo. Si cuando estoy haciendo este ejercicio, yo voy a decir que XX mató a T, para llegar a la conclusión de que XX mató a T, tengo que desarrollar una serie, tengo que adoptar, perdón, una serie de premisas fácticas. Por ejemplo, decir que estuvo en el lugar del hecho, decir que tuvo, estoy inventando, en sus armas, en sus manos el arma homicida. Tengo que decir que quedó probado que la bala que mató a T salió de esa misma arma, etcétera, etcétera. Estarán imaginando ahora mismo 1000 casos que conocen o 1000 películas que han visto. Solo los quiero llevar a el tema de cuántos problemas puedo tener yo para construir la conclusión que es previa de que cierto hecho sucedió de cierta manera. Solo cuando yo llego a construir esta conclusión es que puedo luego desarrollar la conclusión normativa, que es la que implica que, dado que XX mató a T, entonces debe ser la pena de prisión. ¿Se entiende eso? Jorge, tenés una pregunta en Sí, el chat perfecto. que Ajá. dice, si el silogismo no arroja información nueva, ¿es una forma de pensamiento común en la época medieval que no contradice las escrituras? Perdón, no escuché bien. La consulta sería básicamente si el pensamiento, por lo que entiendo yo no, por ahí Santiago Alberti Sí. hizo la pregunta, si el pensamiento silogístico no iría en contra de la forma de pensar que existía en el medioevo en base a las escrituras. Yo puedo ensayar una respuesta a esa pregunta, pero como te la dirigieron a vos, te la dejo a vos. No, por favor, intervení, Tomás, por favor. No, intervení. Desde ya que Eh, sí. Me gusta que además sea así la clase, por favor. eh, Creo que la pregunta va por el lado de si el pensamiento silogístico podía utilizarse en la Edad Media, o se utilizó en la Edad Media, y la respuesta es fue la única Sí, forma de sí. argumentación que existió en la Edad Media, el pensamiento silogístico. Porque hay que diferenciar la estructura formal del pensamiento, que seguramente Jorge va a andar en eso en un rato, de la argumentación material, el contenido del argumento. Lo que se hizo en la Edad Media fue utilizar la estructura del pensamiento silogístico para concluir nuevas verdades teológicas
partiendo de la base, es decir, utilizando como argumentación material a las Sagradas Escrituras. Desde las afirmaciones de las Escrituras, tomándolas como verdaderas, se hacían razonamientos silogísticos, pero en la Edad Media fue la única forma de razonamiento que se utilizaba durante la escolástica, más que nada, eh, la cuestión silogística, bien Sí, aristotélica. ¿Qué tal? Sí, yo hice esa sí, consulta adelante, por favor. justamente en esos términos, digamos, perdón que tengo la voz un poco tomada. Si iba en esa misma sintonía de que como el silogismo no contradice justamente la escritura, viene en este mismo sentido de que no deja la ley, en este silogismo no se da apertura a la interpretación de la ley, sino que es como un derecho más positivo en ese sentido, para hacer una transposición de algo que uno ya sabía a esto nuevo. A ver, pensemos así, o las invito a pensar así. El silogismo es una forma, ¿eh? Es una forma lógica mediante la cual encadeno premisas y obtengo conclusiones, ¿sí? Es decir, yo puedo utilizar esta forma y los problemas que estamos viendo ahora nos permiten introducir matices a esta cuestión. A ver, ¿qué pasaba en el medioevo? En el medioevo justamente se desarrollaron dos tipos de formaciones, básicamente, lo que se llamaba el trivium y lo que después fue el quadrivium, que eran, digamos, programas, por así decirlo, de formación que se daban fundamentalmente en los monasterios, que fundamentalmente al interior de la iglesia, en los que se instruía sobre lo que se consideraban los conocimientos necesarios para la vida, para la religión, para la coexistencia. En ese esquema, digamos, ideológico, político, hay que tener en cuenta básicamente esto. El carácter que se le otorgaba a las sagradas escrituras, no por nada el adjetivo sagrado aquí está presente e introducido, que le concede a las mismas el valor de verdad. Entonces, el silogismo es una herramienta en la que se trabajan, digamos, con operadores deónticos, con operadores modales, digamos, para llegar a establecer conclusiones, problemas en general, en ese tiempo, de problemas de tipo teológico. El silogismo, vuelvo a decir, es una herramienta, es una estructura lógica mediante la cual puedo producir deducciones. Y entonces, pero como básicamente sobre la verdad de las premisas no se discute, porque las premisas son adoptadas a partir de un texto que se considera verdadero porque ha sido dado por el creador, por quien ha creado el universo y es el portador de todo el conocimiento, es el poseedor de todo el conocimiento, por lo tanto, la ecuación ¿cuál es? O el silogismo ¿cuál es? ¿Cuál sería aquí? El mundo, el universo, también los hombres, han sido creados por Dios. Y Dios ha establecido el curso cosa, la humanidad. Dios ha comunicado a los hombres a través de lo que yo estoy inventando ahora, no es que esto lo diga ningún teólogo, estoy inventando como para tratar de traducir, a través de lo que los determinadas personas han podido dar a saber
de la propia voz de Dios, han establecido el cómo los seres humanos deben comportarse. Luego, entonces, y ese cómo deben comportarse está, digamos, transcripto en las Sagradas Escrituras. Luego, si yo tengo un tema o problema de índole moral, la solución la hallaré en las Sagradas Escrituras. Si las Sagradas Escrituras frente a este problema dicen X, entonces será que debo comportarme como dicen las Sagradas Escrituras, esto es X. ¿Me siguen cuál es todo el esquema? Sí, ahí quedó claro, profe. Quedó claro ahí. Porque tendemos, yo digo, muchas veces un poco a demonizar a la Edad Media, a la Iglesia, etcétera, ¿no? Por esto del pensamiento, llamémosle así, dogmático, ¿no? Como podría haber quedado, digamos, visible con esta especie de armazón de un razonamiento, de cómo se compondría el razonamiento completo que lleva a la conclusión de que hay que hacer lo que las Escrituras dicen. Piensen ustedes que nosotros decimos, como abogadas, como abogados, hay que hacer lo que las leyes dicen. Cuando analizamos condenar o no condenar, que es un comportamiento, a fulano, mengano, sutano, sutana, estamos diciendo lo mismo. Es decir, el esquema de razonamiento no es diferente. Lo que nosotros tenemos quizá de diferencia es jugamos a las premisas. Por eso está acá el tema de las premisas. Profe, Sí. hay parte que se le corta. ¿Se me corta? Sí, Puede ser. hay He estado con parte que se problemas. corta. He estado con algunos problemas de internet ayer y hoy. ¿Ahora se me sigue escuchando mal? No, ahí se lo escucha bien, pero cuando comienza a hablar Jorge, es como que hay cuando palabras que... se escucha bárbaro, pero hay momentos que hacen cortes, microcortes y no Sí, es quedamos el, ahí. el problema Sí. por el que estoy lidiando con Movistar. Y no es una propaganda en este caso. Me parece, yo estoy compartiendo la pantalla todavía porque me pareció un cartel como que no estoy compartiendo. Ah, estás ¿Comparto compartiendo. todavía? Sí, Estás está compartiendo. Ah, compartiendo. bueno. Sí, profe. Está bien, no sé por qué apareció un cartel como que no. Bien, entonces, lo que quiero decir, el silogismo es, si ustedes quieren, como una cáscara vacía, que nosotros todos utilizamos esa manera de razonar. Lo que aquí la teoría de la argumentación ha puesto en juego, lo que la teoría de la argumentación discute, o las teorías de la argumentación discute, es qué problemas tenemos con las premisas, cuál es el valor de la premisa, podemos pensar los casos jurídicos y de qué manera podemos, si ustedes quieren, viviseccionar la manera de razonar de los juristas a la hora de hacer de juristas. Pero me voy a referir a lo que dije muy al comienzo. Recuerden que en realidad, como razona un juez, como razona un abogado o una abogada, es como razona cualquiera de nosotros en otro plan en la vida. Por eso es que los llevé al tema de los sofistas en Grecia, en donde podían ser enseñados a debatir o discutir en el mercado o en la asamblea o ante los jurados en un juicio. Porque en todos esos casos argumentamos y utilizamos, aunque no nos demos cuenta, la forma, recuerden, silogística. Voy a tratar de seguir un poco más adelante porque la hora nos empieza a correr, pero les pido por favor que igual me interrumpan, que igual me interrumpan porque creo que es muy valioso
que así lo hagamos. Entonces, para la argumentación jurídica es muy importante, se ha desarrollado, no es muy importante, se ha desarrollado una clasificación, una división en materia de los casos que es muy aceptada en casi todas las alas de esta discusión y en la teoría del derecho como para decir esto. Muchos de los casos que se ven en los tribunales, muchos de los casos que decidimos en la vida cotidiana, son casos fáciles o casos claros. O un caso claro. Un caso fácil o un caso claro es un caso donde no tenemos justamente mayores discusiones sobre las premisas. No tenemos discusiones sobre lo que dice la norma, no tenemos discusiones sobre cuál es la norma aplicable o aplicar, no tenemos discusiones sobre los hechos. Entonces, en esos casos, muchas veces la actividad de juzgar o la actividad de decidir encaja, si ustedes quieren, de manera bastante fácil en la idea. ¿Hay alguien que está levantando la mano? No. Encaja de manera bastante fácil en la idea del silogismo, ¿no? Es decir, supónganse, siempre traigo un ejemplo parecido, se presenta a ejecución un título de crédito. Voy a emplear una palabra que ya casi no se usa, porque han caído en desuso, pero que más o menos todos y todas deben conocer. Alguien trae un cheque que no ha sido pagado, que ha sido rechazado por el banco, y lo trae al tribunal para iniciar lo que el dinero que se comprometió a pagar por el cheque. Y resulta que no está en discusión cuál es la ley aplicable, no se discute que el cheque es un cheque, que lo firmó quien se dice que lo firmó y que por ende ese título de crédito tiene validez. El razonamiento del juez en este caso, o de la jueza en este caso, se parece mucho al del silogismo formal, tal como fue pensado, tal como vimos en la unidad anterior por la escuela de la exégesis. Pero en la vida y en los casos del derecho muchas veces nos encontramos con casos que no son así, que son los llamados casos difíciles o de penumbra, ¿no? Donde lo que necesitamos es una justificación externa, mientras que la anterior era interna, de las premisas, porque estas o no son pacíficas o no son aceptadas. Por ejemplo, se discute si la ley aplicable es tal o cual, o se discute en este caso si fulano firmó o no firmó el cheque, si el cheque es un cheque falso, si fue, digamos, de alguna manera anulado o fraudulentamente obtenido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí aparecen los problemas, que son los problemas de los que en más oportunidades solemos hablar en el derecho. Acá tenemos el planteamiento del problema. Vamos a hablar de algunos autores, no creo que nos esté hoy para hablar de todos, y voy a dar como pantallazos de las principales líneas de estos autores en materia de la teoría de la argumentación. El primero de esos autores es Theodor Fiebig. Les va a resultar extraño que pronuncie Fiebig, pero es porque es un apellido alemán. ¿Okay? Y inicia casi todo este movimiento, no extrañamente les voy a decir, se inicia después de la Segunda Guerra Mundial, después de el Holocausto,
después de los campos de concentración, que llevaron a la experiencia humana a uno de sus límites, o transgredidos todos los límites de la experiencia humana, llevando a uno de sus abismos más horrendos, de los cuales parece que solemos no aprender, y esto explica por qué en países que padecieron el nazismo aparecieran preocupaciones acerca justamente de la retórica, de la argumentación, de la teoría de la verdad, como rescate justamente del problema del gobierno, el problema de las decisiones en todos los planos de la existencia, no solo en el plano judicial, pero también en el plano judicial, ¿no? Y así es que este autor, en 1953, escribe un libro pequeño, pero muy, yo les diría, muy recomendable de leer, porque es fácil de leer y al mismo tiempo muy profundo, y que nos introduce en este problema de una manera, yo diría, magistral. Como dice Manuel Atienza, el libro de Feiwel tiene un gran aire de familia con otro libro que se llama Introducción al Razonamiento Jurídico, de un autor norteamericano, Edward Levy, que nosotros hemos utilizado en la unidad anterior, quien sostiene que el razonamiento jurídico no procede, y acá tenemos lo del problema del silogismo, ¿no? No procede, como decía, como sostenía la escuela del exégesis, de lo general a lo particular, tampoco es que estrictamente sea lo inverso, que progrese de particular a general, como pudiéramos tender rápidamente a pensar, entonces si no es deductivo, es inductivo. No, dice, el razonamiento jurídico tiene una estructura muy particular y da sentido a esta ambigüedad, ¿no? Levy dice que el razonamiento jurídico, justamente eso, ¿no? Dice Levy, que hablemos del razonamiento respecto de la aplicación de leyes, sea que hablemos de la aplicación de la Constitución. Para él no hay diferencia en el razonamiento jurídico, sea que estemos hablando de aplicación de leyes o de la Constitución. El razonamiento jurídico, dice, no consiste en ir de lo general a lo particular, ni de lo particular a lo general, sino de lo particular a lo particular. Es un procedimiento por analogía, es un procedimiento mediante, como decía Aristóteles, y lo recuerda Levy en un pasaje del Organon, mediante el razonamiento de ejemplos, o razonamiento mediante ejemplos, ¿no? Y fíjense ustedes, en la estructura básica del razonamiento jurídico, se ve muy claro en el caso del common law, como analizamos en la unidad 6, en el caso del razonamiento jurídico, particularmente muy visible en la doctrina del stare decisis en el sistema anglosajón, ¿qué es lo que se dice? Los jueces deben resolver los casos análogos mediante las soluciones que se aplicaron en esos casos. Si ustedes reducen mucho lo que quiere decir la teoría del stare decisis, es eso. Que de alguna manera, si ustedes lo piensan, es la idea de isonomía que apareció con la democracia griega y que después tomaron los romanos. Que no quiere decir otra cosa, sino que a los casos iguales hay que resolverlos de manera igual, que se apoya en una idea que probablemente
pudiera ser objetada desde el punto de vista lógico, y es que debemos resolver las cosas como fueron resueltas antes. Con lo cual, imagínense, el sistema jamás variaría, ¿no? Jamás podría cambiar. Pero justamente lo que va a plantear esta Fibeck y las nuevas teorías de la argumentación es que, de la argumentación jurídica en particular, es que justamente la operación mediante las cuales los juristas producen las novedades es a partir de hacer distinciones en los propios casos. En la inmensa mayoría de las oportunidades en que la jurisprudencia cambia. No es que se dice una mentira sobre el caso anterior, se dice el caso anterior se basó en tal supuesto y por ende el caso que estoy juzgando no se le parece o no corresponde analogarlo y por lo tanto no le aplico la regla de aquel caso. O por el contrario, digo que el caso anterior comprendía los casos T1 y mi caso es un caso T1 y por lo tanto debo aplicar el fallo anterior a este caso. No estamos hablando, cuando decimos esto, de, por así decirlo, de argumentaciones viciadas o falaces en las que el argumentador mienta. De lo que los acusaba Platón genéricamente a los sofistas. No. Aquí lo que están diciendo estos autores, y yo participo, es que las que hacen de juezas, los que hacen de jueces, los que hacen de abogados, las que hacen de abogadas, en cada caso trabajan para encontrar distinciones aceptables para decir, ya sea que su caso se parece más al caso X o que no se parece al caso X y que se parece al caso T', o que es un caso nuevo para el cual hay que inventar una solución nueva. Aquí es donde está el problema de la argumentación. Por eso, dice, lo esencial en esta forma de razonar es advertir diferencias y semejanzas. Fibeck va a decir, la argumentación jurídica es la única del pensamiento problemático. Se va a referir a una expresión de Cicerón. Cicerón fue el filósofo romano, fue uno de los que más trabajó en la antigüedad sobre el tema de la argumentación precisamente, y decía que el principal paso de la teoría de la argumentación era lo que él llamaba el ars inveniendi, que significa algo así como arte de invención, arte de invención. Es el procedimiento de búsqueda de las premisas. Cuando yo voy a discutir un tema, lo primero que hago para discutir el tema es elegir unas premisas. Vuelvo sobre mí mismo y sobre esta clase. Empecé hablando de que esta teoría tiene que ver con las ideologías que se contraponen como autoritarismo y democracia. Justamente es la pregunta que muy bien nos hacían sobre el tema del medioevo y el punto de partida de los argumentos del medioevo. El punto de partida de los argumentos al interior de la Iglesia, de los argumentos del medioevo, o durante el medioevo, no hay que hablar del medioevo, sino o durante el medioevo, partían y esta era una elección de premisa, partían de ese largo razonamiento que hice, ¿no? Existe Dios, Dios es todo conocimiento, Dios ha indicado cuáles son las conductas que los seres humanos deben seguir, estas conductas están transcritas en las Sagradas Escrituras,
luego para reflexionar sobre qué debemos hacer, nos tenemos que basar en las Sagradas Escrituras, y ahí empezaba también todo un problema en las Sagradas Escrituras, que es otro gran tema a debatir, y que, por ejemplo, si a ustedes les interesa, lo pueden ver a el mismo problema, estallar, es decir, explotar, cuando Lutero clava sus famosas 95 tesis, en donde no dice las Sagradas Escrituras son falsas, no dice las Sagradas Escrituras no fueron dictadas por Dios, no dice las Sagradas Escrituras no debemos seguirlas. Todo lo contrario, lo que dice Lutero es que las Sagradas Escrituras aconsejan una conducta distinta de la que decía la Iglesia de Roma. Y si ustedes transcriben esto, cambien los actores, cambien el intérprete, toda discusión sobre toda cuestión de normas, de ragione práctica, de razón práctica sobre conducta, estarán alimentadas por esas mismas esquema de debate, por así decirlo, por esquema de argumentación, ¿no? Entonces, la tópica es un procedimiento de búsqueda de tópicos. ¿Y qué son los tópicos? Los topoi. Eso viene también de Aristóteles. Los topoi son los conocimientos admitidos como verdaderos, o los conocimientos que admito como punto de partida. Volvemos a las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son un topoi, pero podemos dar muchísimos ejemplos de tópicos que no son religiosos. Por ejemplo, en el derecho, los romanos acuñaron uno que dice nemo potior iure, que traducido a nuestra jerga jurídica actual significa nadie puede transmitir un derecho mejor que el que tiene. Y esto es es decir, si yo no soy propietario de la casa en la que habito, soy inquilino, supónganse ustedes, podría llegar a ser un contrato de subalquiler, siempre que en el contrato primitivo no me lo hayan prohibido. Pero supónganse, no me lo han prohibido, yo puedo subalquilar, porque lo que yo tengo es el usufructo de la casa, puedo transmitir el usufructo porque ese derecho yo lo tengo. Pero lo que no podría transmitir es la propiedad de la casa, dado que no soy el propietario, no tengo ese derecho, por lo tanto no puedo transmitir ese derecho. Bien, a partir de estos, después vamos a ver principios jurídicos, en la dogmática jurídica se desarrollan cadenas argumentativas para aportar soluciones, que era lo que hacían los juristas romanos precisamente. Y se complementa, dice Fibe, con el ars iudicandi, que es el arte mediante el cual, o la técnica mediante el cual se adopta la decisión que concluye el problema. Eso es, en definitiva, si ustedes quieren, una sentencia, ¿no? La noción de problema, dice Fibeck, se opone digamos, se opone a Tienza. Acá esto me parece que me he confundido yo cuando estaba haciendo el resumen. La noción de problema es la noción clave para entender qué dice Fibe, ¿no? Y él sostiene que los romanos, los juristas romanos, no trataban de construir, ¿cómo decirle?, grandes sistemas axiomáticos, geométricos, jurídicos. Es decir, no construyeron un sistema de derecho pensándolo como un puzzle en donde las piezas se encastran perfectamente, como si fuera una construcción, podría haber dicho Leibniz, more geométrico, es decir, al modo geométrico, ¿no? Aquí va esta pieza, aquí esta otra pieza. Sino que los romanos, sin pensar en la sistematicidad de sus soluciones,
lo que hacía era encontrar soluciones para problemas concretos. Y esto para encontrar esas soluciones a esos problemas concretos, construían argumentaciones, ¿no? Esto, dice Fibet, era tópica. Consistía en discutir problemas a favor o en contra de determinadas soluciones. Y esto nos lleva de nuevo a cómo practicaban los sofistas el arte de enseñar a debatir a quienes le enseñaban a debatir. Les enseñaban a argumentar en pro y en contra de una solución, ¿no? Enseñaban de alguna manera la experiencia de ponerse en los zapatos del otro. No enseñaban a defenderse de un modo, por así decirlo, sino bilateral. Esta idea de poder ponerse en los zapatos del otro. Y nuevamente, si ustedes dejan de lado esto como técnica para debatir, para argumentar, para defenderse, y lo piensan como una actitud de vida y lo piensan como una actitud política, nuevamente recuperamos y nos damos cuenta de que está insumida la teoría de la verdad, que está insumida la teoría política y que aquí está, por así decirlo, desde mi punto de vista al menos, la raíz del pensamiento democrático. Muy poco tiempo después, un autor de origen polaco y una autora belga, él radicado en Bélgica, y que había sufrido el nazismo, escriben un tratado llamado La Nueva Retórica, y que está basado en que, justamente en esto que les estoy diciendo, los modos de organizarse en la sociedad tienen profundamente que ver con el tipo de debate que mantienen. Y las sociedades se organizan en base a diferentes criterios. No hay un criterio para organización de la sociedad, no hay un criterio ideológico político, sino que la experiencia política del mundo muestra que ha habido muy diferentes, ¿no? Y entonces, en general, las sociedades dicen, si bien ellos hablan de 8 criterios, los que explicitan son solo 6. Hablan de 6 criterios según los cuales se podría organizar la sociedad, ¿no? El principio según el cual habría que dar lo mismo, es decir, lo mismo a cada uno según lo atribuido por ley, a cada uno según su rango, esto, imagínense, pudiera ser el criterio de justicia justamente del medioevo, a cada uno según su mérito o capacidad, a cada uno según su trabajo y a cada uno según su necesidad, que pudiera ser justamente la premisa valorativa e ideológica del marxismo. También Perelman y Olbrecht y Teca distinguen entre razonamientos analíticos o lógicos formales y razonamientos dialécticos o retóricos. Y incorporando elementos de la teoría de la comunicación, hacen ver que hay elementos en el proceso discursivo, en el proceso argumentativo. Hay aspectos que tenemos que observar. Uno es el propio discurso, otro es el orador, otro es el auditorio. La noción de auditorio en la teoría de Perelman es importantísima y nuevamente tenemos que recalcar aquí esta vinculación con lo político y no dejar de recordar que estamos hablando de autores que escriben después. Yo diría, no solo después y a raíz de los sucesos del Holocausto. A su vez se identifican géneros oratorios o argumentativos, que son diferentes. El deliberativo, que es el que se da en la asamblea, imagínense los debates en el Parlamento. El judicial, que es el que se
produce ante los jueces, el que se produce en los juicios, básicamente, y el epidíctico, que es ante espectadores que no tienen que pronunciarse, ¿no? Supónganse ustedes, una clase universitaria, una clase, es en principio un género epidíctico porque no es forzoso que los espectadores o interlocutores del orador tengan que pronunciarse. Pueden hacerlo, pero no es forzoso. Como sí es forzoso la participación de los oradores en el deliberativo, de los asistentes participantes en el deliberativo, como sí lo es en el judicial, ¿no? Diferencian a su vez en el auditorio, esto, perdón, debí decirlo antes, en el auditorio universal se podría entender como toda la humanidad, pero no lo usa así estrictamente Perelman, ¿no? Sino universal quiere decir a todos los participantes de el acto de habla al cual el acto de habla va dirigido, siempre que no se trate justamente ni de la hipótesis B o de la hipótesis C, ¿no? Es decir, ni un único oyente, lo cual hace carecer de posibilidad de diálogo, caso de la comunicación dialógica, que es el caso de solamente entre dos personas, y el de la deliberación con uno mismo, que es la práctica monológica, ¿no? Estas son las diferencias en cuanto al auditorio. Pero aquí la idea de auditorio, de alguna manera, tiene que ver con la influencia que ya sobre los filósofos de esa época del mundo occidental ha tenido Ludwig Wittgenstein, y sobre todo el segundo Wittgenstein, con la introducción de lo que podríamos llamar las ideas pragmáticas del habla, es decir, de cómo en la comprensión del discurso interviene el contexto, ¿no? Y esto es algo que es recogido por estos autores. Una cuestión esencial es, dicen, el punto de partida, que son, primero, los acuerdos sobre el real, ¿no? Los hechos, los valores, las presunciones que se van a aplicar. O sobre lo preferible, los valores, las jerarquías, los lugares. Lugares aquí está usado en el sentido que les decía antes. ¿Por qué se dicen lugares? Porque desde Aristóteles, en griego es topoi, en latín es loci, lugar justamente, se habla de lugares comunes. Aristóteles decía que teníamos dos campos de discusión o dos campos del conocimiento en los que podíamos debatir. Uno era el campo de la episteme, en donde podíamos, a través justamente de la dialéctica, llegar al conocimiento de la verdad. Y otro era el campo de la doxa, el campo en donde no nos basábamos sobre la base de conocimientos aceptados, pero que no gozaban de ese estatus de verdad, ¿no? Y entonces allí era la discusión sobre lo preferible, sobre lo probable, y la manera de argumentar se basaba en encontrar cuáles eran esos lugares comunes, esos conocimientos aceptados, a partir de los cuales el debate, la discusión se podía llevar a cabo.
luego era la elección justamente de esos puntos de partida y finalmente acaba con la presentación de las premisas. A la teoría de Perelman y Titeca se le critica que la noción de auditorio es muy vaga, y aunque la noción de auditorio universal, que podría ser entendida como la humanidad, es un concepto de por sí muy vago y además relativo, ¿no? Es decir, quiénes o quiénes serían los que componen la humanidad ilustrada, y además cómo es que yo podría saber qué dice o qué piensa la humanidad ilustrada. Esto da pie a toda una serie de problemas que vuelven a conectarse, insisto, con el tema político, con el tema de la ideología, con el tema democrático. Y a esto no escapan Perelman y Titeca, a punto tal que ellos son manifiestos defensores de un pluralismo, digamos, epistémico, en el sentido de que están partiendo de la base de que existen distintas posiciones y que no hay manera de resolver esa contradicción. Esas distintas posiciones van a existir de un modo o de otro, cambiando, mutando, van a existir en toda sociedad pensable, y por lo tanto el tema al que tenemos que atender es a cómo resolver esas diferencias que siempre van a estar, lo cual implica de alguna manera, vuelvo a decir, vuelvo a recordar, estar de acuerdo con los sofistas y no con Platón. Ellos dicen que en la retórica se trabaja con procedimientos de enlace y de disociación. ¿Qué es esto, enlace y disociación? Llevado a términos más que yo prefiero más y más Foucaultianos, se trata de pensar cuando razonamos sobre un caso jurídico, político, moral, práctico, en definitiva, recuerden que estamos en el área de la razón práctica, lo que nosotros, si nosotros hemos dicho que el principio al cual atenderíamos sería como aquel de los griegos, como aquel de los romanos, como aquel del stare decisis, de resolver los casos análogos de manera análoga, el problema que se nos presenta, eso que estaría en el ars inviniendi, según Cicerón y según estos autores, es resolver si el caso que tenemos para resolver es o no es como el caso X o como el caso T. Y en todo caso, valga la redundancia, si vamos a resolver como en el caso X o como en el caso T. Porque la experiencia del derecho nos muestra cómo estos procedimientos de analogía no siempre concluyen, y eso a través de vías argumentativas, vuelvo a insistir, en las mismas soluciones. Se lo ha criticado a Perelman, se los ha criticado a Perelman y Titeca por cierto conservadurismo. Según Atienza, la teoría de Perelman llevaría a una suerte de darle estatus de interlocutor válido a toda teoría que desafíe a la teoría predominante, por así decirlo, estaría impidiendo que haya cambios. Yo creo, humildemente, me parece que en Atienza hay un remanente de objetivismo, hay una búsqueda de objetivismo, hay una búsqueda, me parece a veces un poco platónica, de la verdad en términos absolutos, y por eso está este rechazo a la tesis de Perelman y Titeca. Después, las definiciones que ellos dan de algunos temas, como el del auditorio y del auditorio universal, mantienen una cierta difuminación, ambigüedad. Eso sí comparto, me parece que es razonable de criticar.
Vamos a tomar un tercer autor, creo que va a ser casi todo por hoy, porque no creo que lleguemos hasta en los siguientes autores, que son McCormick y Alexi, pero en todo caso voy a hablar con la profesora Calvo para ver cómo podemos culminar eso. Desde ya que les voy a enviar el PowerPoint y vamos a ver cómo lo podemos culminar. Toulmin aparece, la obra principal de Toulmin, si no la principal, la iniciática, llamado Los usos de la argumentación, de 1958. Fíjense, estamos hablando siempre de la década del 50 del siglo pasado. Después sí, los autores siguientes vamos a saltar. Dice que uno de nuestros modos de comportamiento lo constituye la práctica de razonar, de dar razones a otros a favor de lo que hacemos, pensamos o decimos. Esto es lo que vengo prácticamente diciendo desde el comienzo, ¿no? Es decir, no razonamos para ganar un juicio o para meramente, perdón, para conseguir una votación en el Parlamento o en la tribuna política, sino que lo hacemos constantemente acerca de todas las cosas y a cada paso en la vida cotidiana. Y cada uno de estos elementos que hemos venido viendo, los lugares comunes de los que nos valemos para argumentar, el utilizar el silogismo casi como una cáscara vacía, pero que como un procedimiento por el cual infiero que algo debe ser hecho a partir de una premisa normativa, una premisa fáctica y una conclusión, y algunos de los otros elementos, como es el dado por fin acerca de que el, la taxonomía de los lugares comunes, desde donde se parten las argumentaciones, no es una taxonomía fija, no es un numerus clausus, es decir, los lugares comunes, es decir, esos enunciados que damos por verdaderos porque la gente los admite como verdaderos desde tiempo inmemorial, y entonces vamos a argumentar en favor, a partir de ellos. Dice él, no se sabe cuál es el número de estos no se sabe cuál es el elenco, perdón, de estos lugares comunes. Los hay, conocemos que algunos no son, pero también podemos inventar otros. De hecho, se inventan otros, aparecen otros, y son utilizados como puntos de partida de nuevos razonamientos. Y en un argumento, dice Toulmin, pueden distinguirse 4 elementos: la pretensión, las razones, la garantía, yo podría decir las garantías, y el respaldo. Vamos a ver qué es esto. La pretensión es el punto de partida y punto de... Por ejemplo, me estoy basando en algo que estudié en su momento para un tema de un congreso en el que se debatía sobre los efectos de la pandemia en plena pandemia. Puedo partir de suponer como cierto, ¿no? Ahí está, punto de partida que adopto para razonar, que la pandemia fue causada por un virus liberado en Wuhan, se decía allí por negligencia, en investigaciones de ganancia de función. Las investigaciones de ganancia de función son investigaciones en las que se intentar anticiparse a los efectos nocivos que se podrían derivar de algo. En esta hipótesis se piensa que en el laboratorio oficial de Wuhan se estaban estudiando virus de murciélagos para prevenir las posibles pandemias, y que un error de seguridad en un laboratorio que no tenía la categoría que tenía que tener, es decir, los procedimientos de seguridad que tenía que tener para hacer investigaciones de este tipo, se pudo producir una fuga que derivó en la pandemia, ¿no? Pero piensen ustedes en cualquier cosa que estén razonando.
en la selección nacional de fútbol y cómo seleccionarían a los jugadores y cuál es el principio que tomarían para elegirlos, ¿no? Es decir, voy a partir de suponer que los jugadores que juegan en las ligas europeas son los más capacitados porque son las ligas que demuestran mayor selectividad en la elección de los jugadores. O sea, un argumento como ese. Y así pudieran ustedes formar argumentos prácticos en cualquier escena o cuestión de la vida que se les ocurra. Las razones, ¿no? Que no son teorías generales, sino hechos específicos. Es decir, dos son de que sucedieron de esta manera y conozco que las cosas sucedieron de esta manera a partir de tal y cual fuente, etcétera, etcétera, etcétera. Piensen en un juicio y en el juicio cuando razono digo los hechos sucedieron de esta manera y consigo que sucedieron de esta manera porque son presunciones científicas que permiten concluir que la garantía, o warrant, como la denomina en inglés Toulmin, son enunciados generales que permiten el paso de las razones a la pretensión, ¿no? Supongamos, yo quiero llegar a establecer que el gobierno chino es responsable de la pandemia, entonces tendría que tener un enunciado general que permita llegar a esa conclusión. Por ejemplo, decir, todo gobierno que, o toda aquella institución que por negligencia permitiese la expansión o la producción de daños a terceros, deberá responder por ellos económicamente, etcétera, etcétera. Y el respaldo, o backing, es el presupuesto en la garantía, ¿no? La garantía es la experiencia científica, por ejemplo, sobre la propagación del virus. Por favor. Para gestión de claves, ingrese 0. Perdón. Me parece que alguien tiene debe tener el teléfono activado. Para Toulmin es muy importante reconocer en el modelo general de la argumentación la fuerza de los argumentos, ¿no? Y diferenciar los campos, mientras que en las matemáticas aplicamos la lógica deductiva y la conclusión es necesaria. En la vida práctica, esto ya lo vengo repitiendo, no suele ser así. Las razones, la garantía, el respaldo brindan un apoyo más débil a la conclusión. Es decir, no vamos a tener, en el caso que estoy imaginando, de pónganle ustedes, un juicio contra China por la, digamos, por negligencia en la producción y expansión del virus del coronavirus, que cuando estoy trabajando con una ecuación de tercer grado. Por eso, hay tipos de argumentos, los analíticos, los tautológicos, que son los propios del campo de la matemática, y los llamados sustanciales, materiales, que son la mayor parte de los argumentos en los que nos manejamos en el terreno práctico, ¿no? Y creo que aquí vamos a ya cortar. Voy a dar un pequeño pantallacito más. Toulmin afirma, y esto es un tema que Jorge, 3 tendríamos que ver. minutos porque nos sacan del Zoom, acordate. Sí. Cierro acá prácticamente, Kelly. Me parece muy importante que, o si podemos hacer otra clase, o yo grabo una clase para completar esto, no sé cómo les queda a ustedes Bien. el tiempo. Eso me lo decís vos después y ustedes lo arreglan. Sí, ahora después nos juntamos un ratito y charlamos. Porque lo que Toulmin, con lo que Toulmin, en uno de los factores que Toulmin hace hincapié, es en el que es
las formas incorrectas de argumentar, ¿no? Un argumento que parece verdadero pero es falso, aún sí tendríamos que seguir discutiendo sobre la noción de verdad, ¿no? Fíjense ustedes, un argumento que parece verdadero pero es falso es lo que los griegos llamaban sofisma, para descalificar a los sofistas. Tendríamos que volver sobre este asunto que he traído a lo largo de toda la clase, ¿no? Toulmin hace una categorización de las falacias, ahora no las podemos ver muy rápidamente, de razones irrelevantes, de razones defectuosas, de suposiciones no garantizadas y de ambigüedades. Y creo que aquí ya podemos parar porque entramos a la teoría de McCormick y no nos da el tiempo siquiera para enunciarla. Así que, bueno, Perdón, respecto de la pregunta sobre qué punto del programa está gracias a lo que está todas explicando y el profesor, es el punto del 7.3 en las teorías de la argumentación y se está refiriendo a las teorías llamadas teorías estándar de la argumentación. Jorge, ¿te parece que seguimos en un Zoom un ratito o...? Sí, por favor, sí, sigamos, a ver cómo le podemos dar conclusión, porque sí, me temía que no nos iba a dar el tiempo, pero además la Bien. introducción que hice fue un poco larga y creo que es necesario, sí, concluirlo, ¿no? Bárbaro. Así que Bárbaro. lo charlamos y gracias a todas y todos por haber asistido. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a vos, Jorge, por la clase. Chao, Vamos gracias, a profe. otro Zoom. Chao, gracias a